Y esas capas lo que hacen es que yo, sobre una misma gráfica, puedo utilizar, entonces en cuenta que aquí antes teníamos los punticos, ahora sí que le colocamos los países. ¿Sí? Cada una de esas capas, dependiendo de la graficación que yo utilice, la más simple es plot, una de las más completas ggplot, y dependiendo cada uno de los directorios que yo, de cada una de las librerías que yo utilice específicas para árboles, desde cuenta que teníamos el plot tree, en este caso utilizamos el cusplot, es decir, cada uno de los modelos tiene también tipos de gráficas que permiten que luego yo vea de una mejor manera cómo se hace el proceso de clusterización y demás. Entonces, en este caso, se cuenta que una capa es lo que yo estoy utilizando con los colores y las gráficas, ¿cierto? Y la otra capa son los textos. ¿Sí? Aquí vemos la taza que nos está dibujando los puntos de colores, donde aparte de eso, simplemente este core, de este XLab, perdón, y este YLab, es colocar el título que yo le quiera poner a cada una de las dos vértices, ¿cierto? El tamaño de los puntos que yo voy a utilizar para hacer cada una de las intersecciones del plano cartesiano, y aquí simplemente estoy cargando cuáles son los datos que yo quiero cargar y de qué columna, en este caso los clústeres, son los puntos que estoy ubicando. Y aquí, utilizando la misma data, le estoy diciendo que me implemente la misma gráfica on text, donde coloque del cluster day cuál es el país que yo quiero mostrar. Y esto es la posición y la cercanía al punto, en términos generales. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos graficando de esta manera. Y aquí ya estamos utilizando el cluster pod, el cluster pod, que es específicamente o más centrado a la clusterización de los datos. Le estamos colocando pues, la cantidad de intensidad del color, la centralización de los datos, el título que yo quiero que me aparezca, los puntos como quiero marcarlos en la colorimetría que puedo utilizar, en una sola capa completa, y por eso vemos el otro tipo de gráficas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? Para que ustedes puedan hacer el tema del modelo de los datos. Hay que saber determinar primero qué tipo de datos tengo. Por eso, lo primero para usted saber si va a ser un árbol de decisión o si va a utilizar una clusterización, ¿qué sería? Pues entender la información, entender los datos. Primero hay que comprender los datos, ¿no? Usted tiene que sentarse a mirar los datos y también saber cuál es su fin, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de lo que usted quiere tener? Si yo en los datos tengo determinada ya la salida de las clases, que son las clases ahora sí, o sea, la salida de la operación de los datos. Por ejemplo, en el ejemplo pasado veíamos que dependía de la edad y el género para saber si había muerto o no. En el caso del ejemplo diabético, depende del índice de glucosa para saber si era diabético o no. Y así como sabíamos del índice de glucosa, pues teníamos muchas variables, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la salida, si yo ya conozco la salida, pues utilizo árboles de decisión, porque esas clases son las que van a entrenar al modelo. En el caso de que yo no conozca la salida, sino solo tengo variables, y quiero agrupar, pues tengo que utilizar clusterización. Y esa clusterización es la que me va a servir a entender el segmento en los cuales yo quiero utilizar los datos que estoy usando. ¿Listo? Ahora, hay otros dos comportamientos, obviamente los más sencillos, que es el lineal, que es el de la regresión, y que es el del comportamiento respecto a la serie de tiempo. ¿Sí? La serie de tiempo tiene una particularidad, es que desde luego va en función del tiempo, siempre. Si no va en función del tiempo, puede ser cualquier otro tipo de análisis, una regresión lineal, lo que sea. Pero si va en función del tiempo, obviamente es una serie temporal que puede tener unos comportamientos diferentes a lo que se quiera asimilar. Y cuando tenemos los datos agrupados y alrededor de una ecuación lineal, pues desde luego ya estamos hablando de una regresión lineal que quizás es lo más sencillo que es, lo último que hemos hablado. Aquí hicimos al revés, hicimos de los más complejos en teoría a los más. Ahora, de esta clusterización básica de caminos, de los árboles de decisión, cuando yo ya hago una integración de clusterización a través de agrupar y de aprendizaje significativo, es cuando yo comienzo a hablar de redes neuronales. ¿Sí? Mucho más complejo asunto. Pero cuando yo comienzo a generar esas redes de comportamiento y de respuestas de salida respecto a lo que ingresa, es cuando comienzo a hablar de ese tipo de aprendizaje controlado, pero que puede llegar a ser profundo, en el cual desde luego yo ya puedo tener una interacción que a partir de las salidas que me ofrezcan la clusterización, yo puedo obtener unas entradas nuevas para otros procesos de generación de redes neuronales. ¿Estamos? Preguntas, esas caras que tienen. ¿Mucha información? Sí, no, sí, pero es que es un tema... O sea, una cosa es la explicación teórica para que lo entiendan, otra cosa es la implementación en teoría es relativamente sencilla.
relativamente sencillo. Y obviamente pues todo eso se hace a través de la práctica. Claro, esto va creciendo en la medida que yo vaya queriendo determinar la fiabilidad del modelo, cuando yo comienzo a mirar las matrices que me comienzan a analizar el comportamiento de las variables, en la medida, pero obviamente ya, si uno quisiera ver solo Machine Learning, esto más se va un semestre completo y es faltante. Sí, eso ya es otra cosa, eso ya es otro nivel. Ya viendo esto en un nivel más profundo, pero sin embargo, uno con esto puede hacer obviamente temas de integración. Recuerden que, por ejemplo, Power BI, los que lo manejan, ustedes saben que pueden integrar tanto Python como R muy fácilmente, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es que capturan los datos en Power BI y utilizan solamente la parte que yo quiero de implementación del modelo y gráfico. Y Power BI va a funcionar perfectamente tanto en R como obviamente con Python, cualquiera de los dos, con script que puedan almacenar los datos. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces para que esta semana descansen, porque ya los veo así densos, voy a subir lo mismo, la presentación de Cluster, este mismo código. La idea es que vayan muñequeando, porque después el examen pues va a ser muy sencillo. Entrego una data y usted decide qué modelo le aplica, y lo hace. Ya. O lo hace, no, lo implementa, porque realmente estamos implementando de acuerdo a los datos que le estoy dando, pero usted es el que tiene que tomar la decisión cuál modelo va a implementar. ¿Listos? ¿Listos, muchachos? Juiciosos, se portan bien, te vienen de hacer